Las noticias en Televistazo con Teresa Arboleda y Pedro Jiménez. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Televistazo. Hola a todos. Empezamos con la información. El gobierno de Rafael Correa plantea regular las redes sociales como Facebook y Twitter en caso de injurias y calumnias. El secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, propuso que estos delitos consten en el nuevo Código Penal que tramita la Asamblea. El planteamiento del gobierno llegó a la Comisión Legislativa y reaviva una polémica que no es nueva. Félix Narváez con los detalles. Para el abogado del Palacio Presidencial, Alexis Mera, los mensajes ofensivos en las redes sociales son delitos graves cuyos autores deben ser sancionados penalmente. Lo planteó ante la Comisión de Justicia que organiza el nuevo Código Penal. Porque debe haber un procedimiento para este tipo de injurias, ¿no? Porque ahora son muy habituales. El presidente del órgano legislativo, Mauro Andino, no dudó en apoyar y justificar esa demanda. A través de las redes sociales se puede cometer un delito, obvio, Alexis, se puede cometer un delito, sí, el delito de odio. El desarrollo que estamos viviendo es más grave a veces un insulto en redes sociales que un insulto en un diario. O sea, una persona que tiene 1 millón de seguidores, que insulta a una red social, creo que afecta más que a un diario local, ¿no? El asunto no es nuevo. Durante el trámite de la compleja ley de comunicación hoy vigente, ya se quiso sancionar a quienes desde las redes sociales critican especialmente al régimen y sus funcionarios. La polémica ahogó ese intento que para la vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Guiñaga, ahora vuelve y podría ser ley. Cada vez se utilizan más las herramientas tecnológicas para el cometimiento de delitos. Pero semejante reforma desanima a la propia vicepresidenta de la comisión, Gina Godoy. Advierte que la ley de comunicación es suficiente y que la injuria ya está penalizada. No es pertinente, creería que no es pertinente. Repito, hay otros mecanismos, hay otros tipos penales que permiten esa configuración. La opositora Magali Orellana censuró el pedido de Mera, concluyendo que controlar las redes sociales es otra obsesión del gobierno. Conductas antijurídicas para tratar de reprimir y silenciar. No nos olvidemos del linchamiento mediático, que el mismo Alexis Mera dice que el término está mal. A la misma comisión, el abogado Mera también le pidió archivar lo del linchamiento mediático, penalizar la mala práctica profesional y los llamados delitos financieros. El presidente de la Comisión de Justicia ahora ofreció dar un informe final hasta octubre próximo. Y mientras este tema se analiza en la Asamblea, en el Consejo Nacional Electoral se estudia la posibilidad de emitir un reglamento para regular la campaña electoral a través de las páginas de Internet de los medios de comunicación tradicionales, es decir, los contenidos web de periódicos, revistas, radios y canales de televisión. Así lo anunció la consejera Nubia Villasís, quien también aclaró que esta regulación no incluirá las opiniones e información que a título personal los ciudadanos publiquen a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Las organizaciones ambientalistas e indígenas anuncian nuevas protestas en rechazo a la explotación del ITT. La policía mantiene el resguardo en los alrededores del Palacio de Gobierno. Después de la protesta de este martes, la policía mantiene una numerosa presencia de uniformados en las esquinas que rodean el Palacio de Gobierno. Mientras tanto, el principal dirigente de la ECO Arunari, Carlos Pérez, mostró este aparente proyectil de goma para afirmar que la policía cometió excesos durante la jornada de manifestaciones. Fruto del impacto de estas balas de goma, que al explosionar crea una fuerte presión y agresión que hizo que nuestra compañera Cecilia Moreta tenga este rato que estar internada en su casa. También expuso certificados médicos de 2 manifestantes golpeados durante la marcha que se efectuó en rechazo a la explotación del ITT. Anticipa que iniciarán acciones legales contra los responsables. Tampoco somos angelitos que hayamos votado con un poco de agua a los policías que yo vi desde atrás, pero ante eso no pueden reaccionar con balas de goma. El ministro del Interior, José Serrano, también presentó a los policías con muestras de agresiones. Más bien lo que hemos hecho es aguantar los golpes y la violencia que sin ninguna razón se ha pretendido dar contra nuestros uniformados. Descarta cualquier tipo de abusos. La policía tiene la disposición permanente de no utilizar gases lacrimógenos, peor, armas de fuego o armas de cualquier naturaleza. Los dirigentes indígenas y ambientalistas anunciaron otra concentración este jueves frente al Ministerio del Ambiente.
Las autoridades de Seguro Campesino desmienten que la entidad pretenda cerrar dispensarios y desarmar este sistema de salud en zonas rurales. La aclaración llega luego de las protestas de afiliados registradas hoy en 3 provincias. Carlos Flores con el informe. La marcha más numerosa se registró en Guayaquil. Cientos de afiliados recorrieron las principales calles del centro de la ciudad para exigir al IES que no entregue los dispensarios del Seguro Campesino al Ministerio de Salud Pública. Así lo asegura el dirigente César Buelva. Si pasamos al Ministerio de Salud Pública, todo el beneficio perdemos. Ya no tiene sentido. Las protestas se replicaron en Los Ríos. Ramón Flores, dirigente de esta provincia, afirma que además de la atención médica, los afiliados perderán otros beneficios. Perdemos el principio de la solidaridad. Se termina el seguro, corre riesgo la jubilación, corre riesgo todo, es decir, lentamente en el proceso vamos a desaparecer. Las marchas también se dieron en Cotopaxi. Cientos de personas marcharon en la ciudad de La Tacunga. Piden que los dispensarios se mantengan bajo la administración del IES. Porque al pasarnos al Ministerio de Salud Pública nosotros perderíamos nuestros derechos que tenemos ganados en la Constitución del Estado. Sin embargo, Fernando Cordero, presidente del Consejo Directivo del IES, fue el primero en desmentir esta situación en su cuenta de Twitter. Horas más tarde, el director del Seguro Campesino, Fausto Dután, negó el eventual cierre de 500 dispensarios, como lo aseguran dirigentes de los afiliados. Si es que hay dispensarios que están con una atención a un número reducido del mínimo que se establece en la ley, indudablemente vamos a tener que estudiar para ver cómo juntos potenciamos, pero el objetivo es atender de mejor manera a los campesinos. Dután aclara que lo que existe es un proyecto de integración de los centros médicos de la institución con los del Ministerio de Salud, lo que no implica la eliminación de los dispensarios del Seguro Campesino. Sin embargo, los afiliados advierten que de verse afectados los servicios de atención médica, radicalizarán sus protestas a nivel nacional, que para ello han convocado a una asamblea general el próximo 10 de septiembre en Riobamba. Gracias por su sintonía. Regresamos con esta imagen del movimiento vehicular en la Avenida de las Américas. En esta importante arteria vial del norte de Guayaquil está ubicada una de las paradas de la Metrovía. Continuamos con más noticias. Vamos ahora hasta Ipiales, donde está Juan Carlos Aisprúa, quien ha seguido las incidencias del 10º día de paro agrícola en Colombia. Juan Carlos, supimos que hoy hubo incidentes en Ipiales. ¿Cuál es la situación a esta hora en la frontera? Gracias, Teresa. Buenas noches, amigos allá en Ecuador. Les comentamos que en efecto a esta hora la ciudad de Ipiales se encuentra completamente desolada. Recién algunos habitantes comienzan a salir a las calles y todos los negocios están totalmente cerrados luego de los disturbios que protagonizaron algunos manifestantes aquí en la Plaza 20 de Julio. Incluso muchos de ellos lanzaron piedras a las ventanas de la alcaldía del municipio de Ipiales. Sin embargo, este panorama no fue solo aquí en Ipiales, que es una de las principales ciudades de Nariño, sino también en otras localidades, no solo del sur de Colombia, sino también de otros espacios, de otras zonas. Y es que el sector campesino todavía no llega a un acuerdo con el gobierno colombiano para terminar con esta paralización que hoy cumple su 10º día. Sobre todos estos detalles les tenemos un informe con Carolina Guido Bono. Los incidentes más serios se registran en la carretera que comunica al municipio de La Calera con Bogotá. Unos 300 manifestantes se apoderaron de varios camiones cargados con papas que se dirigían a los mercados de la capital colombiana. Los dejaron atravesados en la carretera y les pincharon los neumáticos, lo que obligó a la intervención policial. En Ipiales, una marcha que comenzó de manera pacífica desembocó en disturbios cuando cientos de participantes que apoyan el paro agrario arremetieron contra el edificio del municipio de la localidad con piedras, rompiendo los vidrios del edificio público. La lluvia terminó por dispersar a los manifestantes. En el municipio de Facatativá, varios locales comerciales del centro de la ciudad e incluso la sede de la alcaldía fueron atacados. Los disturbios dejaron 12 heridos y 70 detenidos. La proliferación de los desórdenes se produce a pesar de que representantes del gobierno y de los campesinos negocian un acuerdo que ponga fin a los bloqueos de las vías. Los huelguistas dicen que continuarán con el bloqueo de vías porque no hay una propuesta clara. En tanto, cientos de personas de Bogotá, Cali, Armenia, entre otras localidades colombianas, participaron de un nuevo cacerolazo como muestra de apoyo al paro nacional agrario.
El alcalde de acá de la ciudad de Ipiales nos mencionó en la mañana que si el paro dura hasta el fin de semana, la ciudad se quedaría sin gasolina en los próximos días y los hogares se verían desabastecidos del gas doméstico. Varias de estas consecuencias económicas no solo es parte del panorama de los efectos negativos que se presentan en Ipiales, sino también otra situación. Las personas que lamentablemente no han podido cruzar hacia otras localidades, otros municipios del sur de Colombia, por ejemplo, no han llegado a Cali, otras personas no han llegado a la capital, a Bogotá, y por esa razón nosotros visitamos un albergue. Se han quedado incluso sin dinero para poder pagar hotel y alimentación. Aquí el reportaje. Llegamos al municipio de Ipiales y encontramos un comunicado informando que los turistas y visitantes son responsables del riesgo que podrían correr al pasar por esta ciudad. María del Carmen Garrido no está de acuerdo. Se encontraba en la provincia de Santa Elena visitando a su familia y nunca pensó que se quedaría 10 días sin poder trasladarse a su natal Cali. Yo sufro del corazón. Aquí no he conseguido los medicamentos, no se consiguen los medicamentos exactamente para mí y no me puedo autoformular. En el terminal, decenas de colombianos, ecuatorianos y de otros países de la región esperan salir lo más pronto posible. Entre ellos, Eloy Baque, un guayaquileño que quiere cruzar Colombia para llegar a Venezuela junto a su esposa e hijas. Ya la familia de mi esposa pues está muy preocupada por eso y necesitamos pasar para el otro lado. Hernando Villegas de Cali hace un pedido al gobierno colombiano. Así como sacaron los 80 ancianos que estaban por ahí en San Juan, así también queremos que a nosotros también nos den la oportunidad de irnos en los helicópteros y en el avión. Son más personas que quieren salir de Ipiales lo más pronto posible. Fueron a protestar a la alcaldía. Es aquí en el barrio Centenario, ubicado en una zona periférica de Ipiales, donde se encuentra el albergue en el que están las personas que por más de una semana no han podido salir de esta ciudad. Incluso hay niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Niños jugando, gente durmiendo, otros aprovechando el tiempo libre. Es el panorama de esta casa comunal. Víctor Cárdenas está preocupado porque su esposa tiene 7 meses de embarazo. En el momento no tenemos plata, no tenemos nada porque durante que estábamos aquí el dinero se nos acabó en el hotel, en la comida para la alimentación de mi esposa, mi hijo, mi persona. El alcalde de Ipiales, Darío Ignacio Vela, dice que por ahora no los puede trasladar en avión. Son vuelos que llevan 30 personas, 25 personas, es muy poco y es costoso. Esperan que cuando finalice el paro, el gobierno facilite su traslado a sus lugares de origen de manera gratuita. Sobre este mismo tema les contamos que hoy arribaron a la capital ecuatoriana, a Quito, 36 ecuatorianos que estaban prácticamente varados en diferentes ciudades de Colombia justamente por la paralización del sector agrario, cuyos campesinos se encuentran bloqueando las principales vías de acceso a varias ciudades del sur de Colombia. Es importante mencionar que se prevé que en las próximas horas o incluso mañana otro grupo de 16 ecuatorianos también sea trasladado gracias a la Fuerza Aérea de nuestro país. También ellos están en otras ciudades y no pueden comunicarse ni trasladarse a diferentes localidades para poder salir incluso por tierra desde acá del sur de Colombia. Es la información generada hasta el momento desde la ciudad fronteriza de Ipiales. Intenso frío, a esta hora incluso comienza a llover. Pedro continúa con más información desde Guayaquil. Buenas noches. Seguro, gracias Juan Carlos por esos reportes. Buenas noches. El dragado del puerto de Guayaquil se ha convertido en un polémico tema que provoca diferencias entre el gobierno y el municipio de la ciudad. Finalmente, la entidad local decidió asumir el costo del dragado del canal de acceso. Enseguida, Paul Martillo nos explica gráficamente el por qué los grandes buques tienen dificultades para ingresar a la terminal. El puerto marítimo de Guayaquil es el más importante del país. Está ubicado dentro del Golfo de Guayaquil. Los buques internacionales deben recorrer casi 94 kilómetros desde Pozorja hasta llegar al sur de la urbe. El punto más conflictivo es el área conocida como Los Goles. Está ubicada justo a la entrada del Golfo y se trata de un sector de poca profundidad y muy rocoso. Obviamente esto dificulta el ingreso de los barcos más grandes. Las autoridades coinciden en que el dragado debe darse en esta zona. El contrato vigente exige lograr una profundidad de 9.60 metros. El compromiso del Cabildo es aumentar esa profundidad a 11 metros en marea baja. Las cifras oficiales demuestran que de enero a diciembre del 2012, más de 3.000 buques utilizaron el canal de acceso. Nosotros realizamos un sobrevuelo desde Los Goles hasta el puerto marítimo para conocer más detalles.
Estamos a pocos kilómetros de ingresar al Golfo de Guayaquil. Por aquí deben pasar obligatoriamente los barcos internacionales para dejar la mercadería, en su mayoría contenedores. El canal de navegación está marcado por boyas numeradas. El capitán debe seguir la ruta establecida. En los primeros kilómetros no hay mayor problema con la profundidad. El inconveniente se presenta más adelante. Y precisamente nos encontramos en la zona de los goles, delimitada por la boya número 9 hasta la 12. Esta es la zona de peligro para los barcos de mayor calado, hasta la boya número 11 y 12. No hay estudios recientes que determinen exactamente cuántas toneladas de material rocoso hay en este lugar, ni cuál sería el costo de los trabajos a realizar. Desde la entrada un buque internacional puede tardar 6 horas en llegar al puerto de Guayaquil. En Pozorja está instalada la industria pesquera. Junto a ella se tenía planificado construir un puerto de aguas profundas. Alimport, de capitales españoles y ecuatorianos, solo alcanzó a remover el terreno hasta que la autorización fue revocada. El canal de acceso a las terminales tiene hasta 200 metros de ancho en algunos puntos. 5 kilómetros antes de llegar al puerto hay una zona definida como cuarentena. Las embarcaciones hacen un alto para las revisiones sanitarias. Luego de ese procedimiento, los buques se dirigen ya sea al puerto administrado por Contecón o a las terminales privadas, donde se cargan banano, fertilizantes y granos. La información actualizada en cualquier momento del día en nuestro sitio web, ecuavisa.com. Gracias por seguir con nosotros. Vemos ahora una imagen de la iglesia de Aloaj, al sur de Quito. La parroquia de Aloaj pertenece al Cantón Mejía y en su templo mayor está la imagen del Señor de Casanto, patrono de esta comunidad. Seguimos con más información. Un nuevo cargamento de droga fue encontrado en el puerto marítimo de Guayaquil. Estaba camuflado en más de 1000 cajas de banano que iban a ser enviadas a Europa. Son más de 4 toneladas de cocaína valoradas en 260 millones de dólares. William John con el informe. Lo que parecía un normal envío de banano ecuatoriano hacia Europa se convirtió en el segundo mayor decomiso de droga en lo que va del año. Nuevamente el puerto marítimo de Guayaquil fue el escenario utilizado por los narcotraficantes para enviar en esta ocasión 4,4 toneladas del alcaloide a Canadá y Bélgica, según lo confirmó el ministro del Interior José Serrano. Pretendieron cohechar también a nuestros miembros de la institución policial. Les ofrecieron $400.000 para que dejaran pasar el cargamento de droga. Con este cargamento ya suman 9 toneladas de cocaína decomisadas en solo 2 semanas en el puerto marítimo de Guayaquil, mientras que las cifras a nivel nacional suben a 37 toneladas de droga incautadas. De este monto, 21 toneladas corresponden a Guayas. Aquí son 300 millones de dosis que no van a estar en esos mercados ilícitos para consumo, pero asimismo son cerca de 225 millones, entre 245 y 270 millones de dólares en los que está valorada esta droga. Durante el operativo que se realizó esta madrugada se detuvo a 5 personas, entre ellas a la representante de la empresa exportadora. El jefe de antinarcóticos en Guayas, coronel Vladimir León, detalló el procedimiento. Esto dio como resultado bajar 6 contenedores que a futuro, con la revisión de los canes, dieron como positivo la alerta de cocaína. Nuestros equipos de campo ubican las empresas, ubican a la gente la cual puede ser o estar involucrada en estos hechos. El ministro José Serrano dijo que investigan a posibles vínculos con carteles internacionales, ya que en un operativo junto a la Policía de Colombia se encontró 18 laboratorios de droga en la frontera del lado colombiano. Una peligrosa banda delincuencial fue desarticulada en Machala. 2 personas fueron detenidas en un amplio operativo que el ministro del Interior considera como el segundo golpe más fuerte al crimen organizado en la provincia de El Oro. Nuestro corresponsal, Fabricio Lapo, nos informa. Durante 4 meses, la policía y la fiscalía realizaban investigaciones y seguimientos a los integrantes de la banda de La Vaca, que operaban desde el barrio El Centenario al norte de Machala. 19 domicilios fueron allanados en la capital orense y en Pasaje. 20 personas fueron detenidas y acusadas inicialmente de presunta asociación ilícita. En el operativo denominado Centenario participaron 120 policías y 19 fiscales. Esta banda operaba en la provincia de El Oro y en varias ciudades del sur del país.
país. 11 de los detenidos registran antecedentes por robo y tráfico ilícito de estupefacientes. Según el ministro del Interior, José Serrano, solicitará un detalle de esos procesos para realizar la investigación correspondiente y determinar por qué los jueces dejaron en libertad a estas personas. Armas de fuego, vehículos, electrodomésticos, computadoras y hasta obras de arte de las que los detenidos no pudieron justificar su procedencia eran presentadas por la policía como evidencia de los delitos cometidos por esta peligrosa banda, a decir del fiscal provincial Bolívar Figueroa. También con lo que tiene que ver asesinatos, así como también los delitos contra la propiedad referente a lo que tiene que ver con la modalidad sacapintas. Este es el segundo mayor golpe al crimen organizado en esta provincia. Las Naciones Unidas piden a la comunidad internacional no intervenir en Siria hasta que no haya concluido la investigación de los expertos enviados a la zona. Reino Unido esperará el resultado de una votación este jueves en el Parlamento británico, mientras el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hoy que no ha decidido todavía un ataque contra Siria, aunque echó toda la responsabilidad al régimen de Bashar al-Assad sobre el ataque químico contra los civiles. Y en medio de la guerra interna en Siria hay escenas de esperanza. Un padre que creía que su hijo había muerto durante la masacre de la semana pasada se reencontró con el pequeño de unos 3 años. Al principio el hombre luce desconcertado cuando le entregan al niño, pero minutos después rompe en llanto y parece estar a punto de desmayarse. Luego retoma la calma y abraza y besa a su hijo, que pensó no había sobrevivido a la tragedia. Estados Unidos celebró el aniversario número 50 del histórico discurso conocido como I Have a Dream. Yo tengo un sueño. El del defensor de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. El presidente Barack Obama y miles de ciudadanos se congregaron al pie del monumento a Lincoln en Washington. Carlos Calesio nos amplía. I have a dream. El 28 de agosto de 1963, el luchador por los derechos civiles Martin Luther King Jr. hablaba a los Estados Unidos de cómo esperaba fuera el futuro con justicia e igualdad. Uno de los discursos más recordados de la historia. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son creados iguales, dijo entonces. Hoy, 50 años más tarde, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos congregó a una multitud ante la cual dijo que las palabras del luchador de los derechos civiles pertenecen a la historia, tienen la virtud profética y un poder incomparable en nuestro tiempo. Porque marcharon se aprobó la ley de derechos civiles, porque marcharon se firmó una ley de derechos de voto, y con el tiempo la Casa Blanca cambió. Así aseguró Obama en referencia a su histórica victoria electoral en el 2008. Los expresidentes Jimmy Carter y Bill Clinton y los hijos del reverendo King estuvieron en la ceremonia y pronunciaron otros discursos. Aseguraron que no se puede desestimar el trabajo de los precursores de la lucha por los derechos civiles y de quienes murieron por perseguir estos ideales. Desde hoy se empezaron a jugar partidos del Campeonato Nacional de Fútbol sin seguridad para los hinchas dentro de los estadios. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció un posible acuerdo para conseguir la revisión de la medida por parte del Ministerio del Interior. Hernán Higuera sigue el tema. La medida se ejecutó este miércoles. La policía no dio seguridad a los hinchas del Club El Nacional ni de la Universidad Católica dentro del Estadio Olímpico Atahualpa durante el partido por la 10ª fecha de la segunda etapa del campeonato. Asistieron unos 2.000 hinchas y no se registraron novedades, según el capitán Diego Ganchala. No hemos tenido inconvenientes ni presencia de actos violentos, vandálicos, así como hechos delictivos. La policía no estuvo en los graderíos, solo una docena hizo presencia en la cancha. La mayoría estuvo en los exteriores para evitar el choque de barras. Los hinchas aseguraron que hay temor por la decisión gubernamental. Peligroso ahorita, porque cuando estaba la policía adentro siquiera separaba a las hinchadas. La gente ya no viene a los partidos de fútbol, la gente teme. Creo que hay que hacer un llamado a los integrantes de las diferentes barras para que tengan un comportamiento como tales. El general José Vinuesa, jefe de seguridad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, adelantó la posible revisión de la medida para que los policías vuelvan al interior de los estadios. Esto por un acuerdo con el Ministerio del Interior. Creo que en las próximas horas ya vamos a tener el apoyo de la policía. El acuerdo comprendería dar más apoyo a la policía en el control, establecer sistemas de vigilancia efectivos y ejercer el derecho de admisión que consiste en... Gente que es ya identificada como violento que
no se lo deja entrar a los estadios, porque puede funcionar el derecho de admisión. Para ello, los clubes se comprometerán a identificar a los miembros violentos de las barras y a impulsar la tan anunciada ley del deporte, que establecería, entre otras cosas, los aspectos relacionados con la seguridad y las sanciones. Algo que desde el lado de los jugadores es importante, afirmó Luis Aritama, volante tricolor, durante la concentración de la selección. En la parte directiva se tomen los correctivos necesarios para que el fútbol sea más limpio, no solamente dentro de las canchas, sino fuera de ellas también. El gobierno aún no ha hecho oficial la revisión de la medida ni los alcances del posible acuerdo. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Dos preocupaciones evidenció el administrador de la selección ecuatoriana de fútbol este día miércoles. La primera en relación al estado de salud del volante Pedro Quiñones. También la falta de optimismo en el país para el siguiente juego eliminatorio. Segundo día de prácticas en la Tri y siguen llegando jugadores. Esta vez el turno fue para los integrantes de Emelec. Arribaron todos menos uno. Pedro Quiñones presenta problemas de salud, que los analiza Reinaldo Rueda. Sufre un cuadro viral muy fuerte, con fiebres, con gripa y esperemos unas horas a ver si reacciona y si no, pues habría que desafectarlo de la convocatoria y mirar otra posibilidad. Más preocupación que por la posible ausencia del mediocampista eléctrico mostró el estratega colombiano por el pesimismo que dice sentir en el entorno ecuatoriano antes del primer partido de este bloque eliminatorio que será frente a Colombia. Ese partido, según la afición, según muchos periodistas, ¿a qué va Colombia? ¿No? Si hay que ir a ganar a La Paz porque a Barranquilla ya perdimos. Esa es la percepción que se siente, ¿no? Y los partidos hay que jugarlos. Y creo que tenemos todos los argumentos, tenemos todos los elementos. Vamos a hacer un buen trabajo. Para este jueves se espera completar la nómina de jugadores que actúan en el medio local. Gracias a la derrota de Universidad Católica, sin jugar, el Club Sport Emelec se quedó con la punta del torneo nacional, luego de los cotejos que se jugaron hoy. La sorpresa la dio el Nacional, luego de superar por 2-1 a Universidad Católica, que llegaba como puntero del torneo. Pese a que los camaratas se pusieron en ventaja con gol de Federico Laurito, los criollos alcanzaron a empatar a través de Flavio Caicedo y a 5 minutos del final marcó Valencia para el 2-1. Carlos Sevilla por los rojos y Jorge Célico por los celestes analizaron el encuentro. Un partido donde nosotros manejamos mejor el balón, tratamos en todo caso de poner al suelo, pero no fue tan fácil. Y creamos situaciones de gol, como también el rival lo creó situaciones de gol. Pero nosotros vinimos a jugar fútbol, no pelota nacional. Claro que nos duele perder, ¿no? Perder, aparte, vos estás perdiendo con un equipo que sabe que no es más que vos, pero esto es muy largo, quedan 12 partidos, va a ser duro. Seguramente con Emelec pelearemos hasta el final. En otro de los partidos, Manta goleó 3-0 a Deportivo Quito. Plantel que no contó con su equipo principal, tampoco con el estratega Rubén Darío Insúa. Lanús se clasificó hoy a la tercera ronda de la Copa Sudamericana, tras eliminar a su similar, también argentino, Racing Club de Avellaneda. En el Estadio Ciudad de Lanús, el equipo de Guillermo Barros Esqueloto se impuso por 2-0 a la Academia. Los goles fueron de Carlos Izquierdo al minuto 33 y 70. Lanús espera rival que saldrá del enfrentamiento entre Independiente José Terán de Ecuador y la Universidad de Chile. Y el Barcelona de España se consagró campeón de la Supercopa de ese país, tras empatar 0-0 con el Atlético de Madrid. El resultado 1-1 en el partido de ida le bastó al profesor Gerardo Martino para conseguir su primer título con el equipo catalán, que pudo haber ganado el encuentro si Lionel Messi no erraba un penal a los 88 minutos. Al final, fue título para el Barcelona. También se puede equivocar el mejor. Y en un maratónico encuentro en el Abierto de Estados Unidos, el argentino Juan Martín del Potro, campeón en la edición 2009 en Nueva York, eliminó al español Guillermo García López por parciales de 6-3, 6-7, 6-4 y 7-6 en más de 4 horas de partido, clasificando así a la segunda ronda de este último Grand Slam de la tercera del año. El año pasado recordemos que Delpo llegó hasta los cuartos de final.
Amigos, bienvenidos a Gente, soy Samantha Mora y empezamos con música. ¿Recuerdan el grupo Los Gemelos Your Life, que consiguió fama con temas como Canción de Amor y La Carta? Estos jóvenes estuvieron lejos de los escenarios por varios meses y ahora regresan con cambios radicales. Veamos. Estar sin ti, cada gota que cae ahoga mi corazón. G.O. es el nombre actual del trío que está integrado por el cubano Orlay y los cuencanos Francisco y Juan Diego. Decidimos ya que era la hora de cambiar el nombre y hacerlo un poco más comercial para que la gente se le grabara un poco más rápido. Nosotros estamos con un formato de show ya con músicos en vivo. Luego de estar casi 8 meses lejos de los escenarios, presentan su nueva canción Sin Ti. Nosotros este tema le dedicamos a la gente que siempre estuvo apoyándonos, a todas nuestras fans, porque la verdad nosotros no sabemos qué haríamos sin ellos, ¿no? Actualmente estos talentosos chicos están de gira a nivel nacional mientras se alistan para darse a conocer fuera del país. Unas estadísticas donde se ve de dónde son las mayores reproducciones y nosotros nos dimos cuenta que aquí tenemos muchas reproducciones, pero de Perú también se está escuchando bastante nosotros. Los tres jóvenes aún siguen trabajando en lo que sería su primer disco. Tienen una carrera en ascenso y nuevos proyectos por cristalizar. Y esta semana llega a Ecuador el cantante Jesús Adrián Romero con su gira Soplando Vida. A continuación, Josabeth Carchi nos hará un recorrido por su carrera musical. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer. Jesús Adrián Romero es un cantante mexicano de música cristiana que cursó estudios bíblicos y fue pastor durante 16 años. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta. En 1990 lanzó su primer trabajo discográfico titulado Renuevo Espiritual, con el que comenzó una exitosa carrera que luego lo llevaría a lanzar más de 10 álbumes, todos con mensajes de paz e inculcando el amor a Dios. Algunos de sus temas más conocidos son Aquí estoy yo, No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas y El brillo de mis ojos. El camino a seguir, si es que quiero vivir otra vez. El cantautor llegará este viernes a Ecuador para ofrecer conciertos en Quito, Guayaquil y Machala. Estas presentaciones forman parte de su gira Soplando Vida 2013, con la que además promociona su disco del mismo nombre. Hospedaje en mi casa siempre encontrará. Un espectáculo que de seguro nos brindará mucha paz. Yo para vivir, solo el ritmo que da tu palabra. Y en Farándula del Día, María Cecilia Moreno nos cuenta novedades del ex Beatle Ringo Starr, por qué el actor Vin Diesel está tan feliz y por qué la cantante Mariah Carey casi se queda sorda. Veamos. La cantante Mariah Carey se habría quedado sorda temporalmente por hacer ejercicios con audífonos a tan alto volumen que le afectó. Ella estaba asistiendo a clases de spinning o bicicleta dirigida gracias a la recomendación de un chofer que le indicó qué gimnasio era el apropiado. Los críticos le han dicho, Mariah mejor gordita que sordita. El hombre rudo del cine, Vin Diesel, ya tiene su estrella en el camino de la fama en Hollywood. Él comentó que hace 30 años, en el mismo boulevard, bailaba ante los turistas por unas monedas y que ahora es el ejemplo de que los sueños sí se cumplen. As you know, my name is Ringo and this is the All-Star. El ex Beatle Ringo Starr presentará una nueva versión de la canción Octopus Garden, que los chicos de Liverpool hicieron popular, y lo hará junto con la publicación de un libro infantil con el mismo nombre que lanzará el próximo 13 de octubre. Ringo está muy contento y el tema cobrará vida gracias a un CD que vendrá incluido del mismísimo artista leyendo el cuento. Bueno, pues y con toda esta información me despido. Nos vemos el día de mañana con más información. Pase buenas noches. Se cambian las reglas de la entrega de recursos para las universidades públicas del país. Se exigirá mayor excelencia académica y más inversión en proyectos de investigación. Como nos cuenta Bessie Granja, hay centros que ya se ajustan a las nuevas normas que exige el gobierno. El
el gobierno tomará en cuenta 4 parámetros para distribuir recursos a las universidades públicas. Son calidad, excelencia, eficiencia académica y eficiencia administrativa. Este último exigirá que en las universidades el gasto por sueldos de personal administrativo no supera el de sueldos de docentes. Una situación que lograron revertir instituciones como la Universidad de Santa Elena. Su actual rector, Jimmy Candel, explica qué hicieron. La cesación de cerca de 160 trabajadores e incorporar docentes con 4º nivel. Esta universidad, que recibe del Estado 13 millones de dólares, ahora invierte más del 60% de su presupuesto en proyectos de investigación. En áreas que tienen que ver con la acuacultura, con las ciencias del mar, con la pedagogía, con el sector industrial. Con las reformas, las autoridades de la Universidad de Santa Elena aspiran a elevar su categoría de D a A. Los resultados de la evaluación que realizan las autoridades de educación superior a todos los centros académicos del país se dará a conocer el próximo 20 de octubre. Otra universidad en categoría D y que se ajusta a los cambios es la Universidad Técnica de Manabí, como nos explica su rector. Nosotros debemos estar en el orden de los 7 millones de dólares en gastos administrativos y en el orden de los 14 millones de dólares en gastos de docencia e investigación. Las autoridades hacen un llamado de atención para ajustarse a las nuevas reglas. Estamos siendo muy ineficientes. El Ecuador está invirtiendo 1.600 millones de dólares. Si es que nosotros no cambiamos, realmente no va a haber presupuesto que avance. La reforma también incluirá la eliminación de carreras que, según el gobierno, el país no necesita. Bien, con esto concluimos Televistazo en esta noche. Más información, como siempre, en Telemundo. Que tengan buenas noches.